pantalla. Ya. Listo. Recuerden que esto es educación ciudadana y recuerden que esta es una asignatura nueva y que el objetivo es formar ciudadanos con, digamos, realmente con información, que puedan decidir, que puedan participar, ¿ya? El objetivo entonces de la clase de hoy es conocer cómo podemos participar en la construcción de la sociedad que queremos, ¿ya? Es decir, fundamentalmente de la participación ciudadana, o sea, cómo nosotros como ciudadanos podemos participar de esta sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿ya? Porque esa es la idea, nosotros somos parte de esta sociedad, no somos entes ajenos, no vivimos en una burbuja, sino que somos parte de lo que ocurre en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces vamos a partir con dos preguntas que las voy a volver a poner al final. Dice, ¿dónde ocurre la participación ciudadana? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a participar como ciudadano o ciudadana? Ya. Vamos a volver a las preguntas. Lo primero, ahí dice impacto de las diversas formas de participación ciudadana, ¿ya? La participación ciudadana comprende las diferentes formas en que nos hacemos parte de las decisiones y acciones públicas que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. O sea, nosotros como ciudadanos que formamos parte de una sociedad, nos hacemos parte de las decisiones, de las acciones que nos afectan a todos. Por eso dice decisiones y acciones públicas, que normalmente estas decisiones y acciones públicas las toman las autoridades, a lo mejor se aprueba una ley, o se toma una decisión y se informa a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, dice, a través de la participación ciudadana intentamos influir en estos asuntos públicos para promover nuestro bienestar y el de los demás. O sea, a través de la participación ciudadana nosotros podemos, en cierta forma, influir en las decisiones que tomen las autoridades, ¿ya? Sin embargo, no todos los modos de participación son iguales o buscan este objetivo de la misma forma. Tan importante como participar es decidir cómo hacerlo. Es decir, hay varias formas de participación ciudadana. Y vamos a ver nosotros algunas de ellas. ¿Cómo entender la participación ciudadana? Dice, dependerá de muchos factores, entre ellos la perspectiva política desde la que se realiza la participación ciudadana, ¿ya? Es decir, la forma de participación está influida muchas veces por ideas políticas. Vamos a ver nosotros tres formas de esta participación es que están influidas por ideas políticas. La primera es la perspectiva liberal. Dice, el liberalismo comprende la ciudadanía a partir de la primacía del individuo sobre el Estado. Debido a esto, su foco se encuentra en aquellos derechos individuales que deben ser garantizados para el correcto desarrollo del individuo. Es decir, el liberalismo, acuérdense que proviene de, liberalismo proviene de la palabra libertad. El liberalismo plantea libertades individuales, ¿ya? Y señala que el individuo siempre está primero, por eso dice primacía, primero que el Estado, ¿ya? O sea, el Estado en este caso, lo que los ideólogos que plantean esta perspectiva señalan que el Estado no puede tomar decisiones vulnerando los derechos de las personas, ¿ya? Que siempre los derechos de las personas están primero que el Estado, ¿ya? Entonces, aquí lo que se destaca entonces son los derechos individuales, ¿ya? Y que estos, el Estado los debe garantizar para el correcto desarrollo o para que las personas puedan desarrollarse. Esa es una perspectiva de la participación ciudadana, ¿ya? La siguiente perspectiva es la comunitaria o también llamada comunitarista, no comunista, sino que comunitarista. Dice, esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tanto seres sociales.
Enfatiza la defensa de aquellos derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos. Aquí lo más importante es los derechos de todos. Por eso se habla de los derechos colectivos, no de los derechos individuales, sino que los derechos de todos como sociedad, ¿ya? Entonces, por eso se habla de una perspectiva comunitaria o comunitarista, o sea, de la comunidad. ¿Mm? Y está, en tercer lugar, el punto de vista o la perspectiva republicana. Dice, plantea la idea del bien común, la noción de ciudadanía que no solo le proporciona al individuo derechos vinculados a la libertad, sino que le exige al ciudadano asumir determinados deberes para la comunidad. En resumen, este tercer punto de vista o esta tercera perspectiva nos señala como una mezcla, es decir, plantea que el Estado tiene la obligación de proveer el bien común para todos, pero que el individuo tiene derechos y estos derechos están vinculados con deberes también, ¿ya? Con deberes respecto de la sociedad. O sea, el individuo, la persona, el Estado tiene que asegurar el bien común. El individuo tiene derechos, pero también tiene deberes con la comunidad, ¿ya? En algún momento también uno tiene, por decirlo de alguna manera, uno tiene derechos, pero también estos derechos involucran ciertos deberes con el resto. Porque nosotros no vivimos solos, si es en el fondo. Nosotros no vivimos, como les dije, en una burbuja o de manera como un ermitaño, sino que vivimos en una sociedad en que nos tenemos que vincular. ¿Ya? Entonces hay tres perspectivas. Ahora, las organizaciones sociales también tienen que ver mucho con la participación ciudadana. Y nosotros vamos a estudiar tres ámbitos en que se expresa la participación ciudadana, ¿ya? Entonces, lo primero, la participación ciudadana es fundamental dentro de una sociedad democrática y es el reflejo del compromiso y responsabilidad que los ciudadanos tienen con este sistema. Es decir, nosotros no podemos esperar que la democracia sea algo que parta de las autoridades hacia el resto. Nosotros también como ciudadanos tenemos que ser parte de este sistema democrático, ¿ya? O sea, también tenemos responsabilidades. Y no esperar que todas las medidas se tomen desde las autoridades y sean, digamos, de forma verticalista, o sea, parte de la autoridad y se mandan todas las órdenes hacia abajo, sino que dentro de un contexto de democracia, la participación ciudadana tiene que involucrarnos a nosotros. Nosotros también tenemos que hacernos partícipes y asumir nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Ahora, vamos a ver tres aspectos en que se expresa la participación ciudadana. Primero el político, después el civil y después el social. ¿Ya? Vamos a partir por la participación política. ¿Ya? ¿Qué es la participación política? Primero, son acciones políticas cuyo objetivo es influir en las decisiones vinculadas a los asuntos comunes, valga la redundancia aquí, comunes de una comunidad, principalmente a nivel país. Se puede desarrollar de dos formas, una directa y una indirecta. La directa, ¿cuál sería? Votando en los procesos eleccionarios, o sea, yendo a participar en los procesos eleccionarios del tipo que sea, desde el presidente hasta otros cargos que son de elección popular. Ocupando cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos. Otra forma de participar políticamente de manera directa, participando y cuestionando a las autoridades y a las instituciones sociales para perfeccionarlas y mejorar la convivencia social. O sea, la participación política, como dice, son acciones políticas cuyo objetivo es influir en decisiones vinculadas a los asuntos de la comunidad. Y esta participación puede ser directa o indirecta. La directa, como ya dijimos, votando, ocupando cargos públicos o participando en los partidos políticos o en otro tipo de organizaciones. Y participando también y en cierta forma cuestionando o también viendo la función que cumplen las autoridades y las instituciones. La manera indirecta, vamos a verlas al tiro. La manera indirecta es manteniéndose informado sobre la coyuntura política.
¿Qué significa esto? La coyuntura significa lo que está sucediendo, ¿ya? O sea, siempre cuando uno va a intervenir o va a exigirle a las autoridades, alguien tiene que estar informado. Y hay que buscar buenas fuentes de información. Entonces, dice mantenerse informado sobre la coyuntura política, o sea, sobre lo que está ocurriendo. Manifestando nuestras opiniones a través de redes sociales o también medios de comunicación, pero de una manera correcta, o sea, respetando la dignidad de los demás. Ahora, estas dos formas de participación, ya sea directa o indirecta, nos exige ¿qué cosa? Nos exige una actitud de diálogo, de negociación, de búsqueda de consensos, o sea, de ponernos de acuerdo de una manera colectiva. O sea, nosotros podemos tener opiniones muy distintas respecto de un tema, muy diferentes, pero en el fondo, para lograr algo, no podemos mantener nuestras ideas y el otro grupo mantiene su propia idea y no llegan nunca a un consenso porque al final no se solucionan los problemas. Entonces hay que dialogar, hay que negociar y hay que llegar a acuerdos. Eso significa la palabra consenso. Ahora, también nos permite o nos dice que hay que superar y enfrentar las diferencias y los desacuerdos, ¿ya? Y también esta negociación nos dice que hay que definir algunas cosas o clarificar. Por ejemplo, ¿quién manda cuando hay una organización política o hay una decisión política? ¿Quién hace las reglas y por qué debemos obedecerlas? ¿Ya? Definir las libertades de las que gozaremos. También responsabilidades que debemos asumir con nuestras comunidades. O sea, este tipo de participación política no es solamente salir a la calle, protestar, no, sino que estar informado, saber qué estoy haciendo, saber por qué lo estoy haciendo, respetar al otro también, que a lo mejor tiene ideas distintas, llegar a acuerdos, después de negociar, después de dialogar. ¿Ya? Entonces, aquí es bien importante esto, porque es difícil de repente la tolerancia, acuérdense que significa que uno es capaz de escuchar a otro que no piensa lo mismo, ¿ya? Escucharlo, hablar con él, negociar, dialogar, consensuar. Y en algunas situaciones es difícil porque hay puntos de vista que a lo mejor para uno son intransables, o sea, uno no los va a negociar. Pero en la política hay que aprender a esto. ¿Por qué? Porque hay que buscar el bien de todos, no de un grupo solamente. ¿Mm? Ya. Una segunda forma de participación, esta es la participación civil o también llamada participación ciudadana. ¿Y qué es esto? Dice, son acciones en que como ciudadanos comunes y corrientes actuamos de manera individual o como miembros de organizaciones civiles para incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos, fuera del ámbito gubernamental o de las organizaciones políticas. Es decir, son organizaciones civiles que se organizan para influir, para opinar en algunas decisiones que toman las autoridades. Pero estas organizaciones no tienen relación ni con el Estado o el gobierno, ni tampoco con organizaciones políticas, con partidos políticos, otras, sino que son organizaciones que surgen de la ciudadanía, de la gente, como dice ahí, común y corriente, ¿ya? Que no participa en un partido político, que no tiene un cargo en el gobierno, ni participa del gobierno, sino que son gente que se reúne en torno a, a una necesidad que tiene la ciudadanía, ¿ya? Eso es la participación civil o ciudadana. Dice, su objetivo es lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades, más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de políticas públicas. Es decir, el objetivo de estos organismos o participación civil o ciudadana es que se sepa la opinión, la realidad, se sepan los problemas que tiene la gente común y corriente. Y que no solamente sean tomados en cuenta cuando viene un periodo electoral, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que mucha gente que son candidatos a cargos muchas veces van a los lugares antes de la votación,
y después nunca más aparecen. Entonces, no solamente que los problemas sean considerados en un periodo electoral, sino que sean considerados para elaborar políticas públicas respecto, por ejemplo, de los planes de construcción de viviendas, de superación de la pobreza, etcétera. ¿Ya? Dice, entre las acciones que caracterizan a este tipo de participación están campañas informativas a través de los medios de comunicación, campañas de difusión y organización a través de redes sociales, actividades de servicios solidarias, deportivas, por ejemplo, se organizan maratones, cicletadas, digamos, para promover alguna idea o para informar de alguna situación, manifestaciones callejeras, reuniones con autoridades políticas, etc. Esas son parte de lo que se considera participación civil o ciudadana. Campaña informativa, campaña de difusión, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, actividades de servicio, solidarias, deportivas, ahí mencionamos las maratones que se hacen muchas veces en beneficio de algo, o para difundir una idea, por ejemplo, hay maratones que se hacen, que estoy acordándome de la campaña del cáncer de mama. Hay cicletadas que también se hacen para, por ejemplo, promover la actividad física algunos días a la semana, cerrando algunas calles, etc. ¿Ya? Manifestaciones callejeras, reuniones con autoridades políticas, que también son parte de lo que es la participación civil. Y la última forma de participación que nosotros vimos es la participación social o comunitaria. ¿Ya? Dice, son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. Su ámbito de acción está limitado a las organizaciones de la sociedad civil, sin intención de influir en la toma de decisiones políticas. Es decir, son actividades que se hacen en la comunidad, pero que no tienen como fin influir en las decisiones que toman las autoridades, en las decisiones que toma el Estado, etc. ¿Ya? Sino que son más bien, o responden más bien a problemas de la comunidad, problemas más directos de la comunidad, que ellos plantean que hay que hacerlas y sin que afecte a la decisión política. Lo contrario de la participación que mencionamos antes, que sí tienen que ver con las decisiones políticas. Ahora, una de las formas muy, muy importantes de participación es el voto, también llamado sufragio. ¿Ya? Votar, sufragar, voto, sufragio, no tienen que olvidarse esas palabras. ¿Ya? Dice, una de las formas de participación ciudadana más conocida es la que se ejerce a través de las urnas. Acuérdense que las urnas son las cajitas o las cajas que son de distintos materiales hasta ahora, donde se deposita el voto, ¿ya? Esas son las urnas. Es decir, dice, por medio del voto o sufragio. Esta, acuérdense que es una forma de participación política directa. Dice, en una democracia representativa, como es la nuestra, votar o sufragar es uno de los principales mecanismos por el que los ciudadanos escogen a sus representantes de gobierno, delegando en ellos la soberanía popular. ¿Ya? Recuerden que nosotros como ciudadanos tenemos la soberanía, el poder de elegir, ¿ya? Pero de representarnos cada uno, pero nosotros, por ejemplo, en Chile somos 18 millones, de esos 18 millones votarán unos 14, 13 millones más o menos, y nosotros ya votamos, pero nosotros no nos representamos a nosotros mismos porque sería imposible donde nos juntamos tanta gente, ¿ya? Entonces nosotros elegimos nuestros representantes, por eso se dice que nuestra democracia es una democracia representativa. Y elegimos nuestros representantes de gobierno, ya sea en los senadores, los diputados, presidente, alcalde, concejales, etc. Y delegamos en ellos nuestro poder, o sea, nuestra soberanía. El poder que yo tengo lo delego en ellos porque ellos se supone que me tienen que representar.
Entonces, el voto es bien importante en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ay no, la persona, ¿cómo lo eligieron? Pero hubo gente que votó por ellos. Hubo gente que votó por esas personas. Y otros plantean o alegan, pero nunca van a votar teniendo la capacidad o el derecho de ir a votar, no lo hacen. Entonces es una forma directa de participar. ¿Ya? Voto o sufragio, acuérdense. Y las urnas es la caja donde se deposita el voto. Características en el caso nuestro del voto o sufragio. Ya antes no habíamos mencionado también antes. Es personal, o sea, yo solamente puedo votar por mí, nadie puede ir a votar por mí. Igualitario, o sea, mi voto vale tanto como el de cualquier persona. Es secreto, no tengo la obligación de decir por quién voté. ¿Ya? Es voluntario. En la actualidad, acuérdense que en Chile el voto es voluntario, no es obligatorio. ¿Ya? Lo que eso parte del 2012. Ahora, recuerden que la inscripción en los registros electorales es automática, o sea, ustedes cumplen 18 años y están inscritos automáticamente en los registros electorales y están, si no tienen algún inconveniente, que lo vamos a ver después, habilitados para votar. ¿Ya? Les llega la información incluso a la casa de que están habilitados para votar. Por lo tanto, características del voto, personal, o sea, es personal, nadie puede reemplazarlo a uno en el voto. Es igualitario, o sea, el voto vale igual, sea una persona con riqueza, una más pobre, una con mayor educación, otra con menor educación, vale igual. Secreto, no tengo por qué informar cómo voté. Voluntario, porque en este caso en Chile se estableció este voto voluntario. Yo decido si voy o no a votar. ¿Mm? La idea es que uno vaya a votar y participe, pero en Chile se da la opción en la actualidad del voto voluntario. Ya, aquí hay varias preguntas. La primera, ¿quiénes pueden votar o sufragar en Chile? Todas las personas que tengan 18 años cumplidos al día de la elección, ¿ya? Todas las y que tengan, digamos, los requisitos para ser ciudadanos. Los extranjeros también pueden votar, ¿ya? Siempre y cuando acrediten 5 años de residencia en Chile, sin haberse nacionalizado, o sea, siendo extranjeros, pueden votar en elecciones en Chile, ¿ya? Extranjeros que hayan sido nacionalizados, con mayor razón pueden votar, y extranjeros, hijos de chilenos que vivan más de un año en Chile, también pueden votar. ¿Mm? Entonces, la ley faculta a los que cumplen los requisitos de la edad y que tengan la calidad entonces de ciudadanos y puedan votar. Y los extranjeros también, acuérdense, pero cumpliendo la residencia de 5 años. La segunda pregunta, ¿quiénes no pueden votar en Chile? Las personas declaradas interdictas o se usa la palabra demente en la ley, pero una persona que no está capacitada para votar, me refiero, por ejemplo, una persona que tenga un problema mental y que no esté capacitada para votar. La ley las declara muchas veces interdictas, o sea, ellos no pueden tomar decisiones o, en este caso, porque no están capacitados legalmente ni intelectualmente. Entonces, no pueden ejercer el derecho a voto. Las personas que hayan cumplido, o sea, hayan sido condenados a una pena aflictiva, es decir, a una pena aflictiva es una condena de 3 años y 1 día. Aquellas personas que hayan sido condenadas por actos considerados terroristas tampoco pueden votar en Chile. Aquellos que perdieron la nacionalidad chilena tampoco pueden votar en Chile, o que renunciaron a la nacionalidad chilena para adquirir otra nacionalidad. Y ahí están las personas que no pueden votar en Chile. ¿Qué debo hacer antes de votar o de sufragar? Por lógica, uno antes de votar o sufragar tiene que informarse. Si es una elección de
no sé, pues en este caso candidatos a la presidencia o al parlamento, uno tiene que informarse, ¿ya? Y no votar, como muchas veces yo les he dicho, a veces las personas votan porque le pareció simpático, porque lo encontró atractivo o atractiva, no, porque sale en la tele, porque actriz, actor, no, sino que informarse primero qué es lo que sucede. Recuerden que uno no vota solamente en elecciones, también se puede votar en plebiscitos, ¿ya? Y en un plebiscito, con mayor razón hay que informarse porque ahí se vota, se consulta a las personas sobre la toma de alguna decisión. Y ahí hay que informarse y tomar, como digo, una decisión bien informada, informarme también dónde me corresponde votar, en qué local, etcétera. Y uno lo puede hacer porque están, digamos, esa información en el CERVEL, uno ingresa a esa página y a uno le dice, está habilitado para votar, dónde le corresponde votar, la mesa que le corresponde votar. ¿Ya? O sea, esa información está. Y lo otro también es, si salgo elegido, eso se sortea, los vocales de mesa, los que en esos días trabajan en los locales de votación, son los que entregan los votos, los que después los cuentan, hacen todo ese trabajo que se hace en la mesa, ¿ya? Ellos, en este caso, se sortean antes de la elección y ellos tienen que ir, ¿ya? Es obligación, y si no lo hacen, tienen que, bueno, hay un periodo en que se excusan, por ejemplo, si sale una persona que se enferma, que está postrada o tuvo un accidente, tiene que excusarse, plantear su situación, se sortea otra persona. Y ahí, en este caso, es obligación. El votar en Chile en este momento, acuérdense que es voluntario, pero el ser vocal de mesa es obligatorio. Y si uno no lo hace, hay multas, ¿ya? Multas que establece la ley y que no son muy baratas, ¿ya? Es bastante oneroso. Así que también eso se sabe antes de votar, ¿ya? Como les digo, estar informado de lo que voy a hacer, de dónde tengo que ir, etc. Ahora, ¿qué autoridades se eligen por medio de votación en Chile? ¿Ya? O sea, ¿qué autoridades en Chile no son nombradas, sino que son elegidas por votación? Partamos por la autoridad más importante, la autoridad política más importante, presidente de la República, el Parlamento, o sea, senadores y diputados. Están también los alcaldes, los concejales, los cores. Y en las próximas, otro cargo que va a ser, que ahora son nombrados, van a ser los intendentes, ¿ya? Que también se van a elegir por votación. ¿Ya? Y ahí va a haber un cambio también en las atribuciones y todo que van a tener. Entonces, aquí es bien importante tener qué pasa en Chile con la votación. Ya, algunas imágenes. La participación política, el voto. ¿Ya? El voto es una participación política directa. ¿Ya? Otra forma de participación política directa es ser candidato en algún cargo, cualquiera que este sea un cargo político, ¿ya? Ser candidato a la presidencia, ser candidato a alcalde, ser candidato a senador, a diputado, etc. También es una participación política directa. Tenemos la participación civil. Aquí yo puse la imagen de una marcha en que tiene que ver con sobre el cambio climático, problemas del planeta, etc. Esa es participación civil, en que la gente trata, a través de estas manifestaciones, hacer visible o visibilizar un problema que todos nos damos cuenta, pero como todas estas actividades llaman la atención, mueven a los medios de comunicación, es una forma de visibilizar un problema que existe, pero que a veces no se aprecia mucho, ¿ya? Una forma de participación social. Aquí vemos un grupo de jóvenes que está limpiando. Hay lugares en que las personas, por ejemplo, las playas, ya hay grupos que se organizan y limpian de toda la basura, los desechos que están en las playas.
lugares, por ejemplo, que son parques, también se organizan para sacar todos los elementos que contaminan. Esto no tiene ninguna influencia política, pero sí es para mejorar la calidad de vida, para ver problemas del medio ambiente, etcétera. Pero no tiene que ver con una decisión política, como decíamos antes. Es una forma de participación ciudadana que soluciona los problemas que nosotros tenemos cerca, pero que no requieren de que venga un senador, un diputado, nada de eso, o una ley, ¿ya? Otra forma también son los llamados huertos comunitarios, que en muchas partes existen, ¿ya? En que la gente aprovecha los espacios y establece huertos comunitarios que también implican una participación social, ¿m? En que tampoco hay una idea política detrás o una decisión política, ¿ya? Sino que aquí la idea es mejorar la calidad o obtener de vida, tener acceso a lo mejor a productos que son a lo mejor orgánicos, o tener acceso a productos que no tengo que pagar por ellos, sino que yo participo porque yo los cultivé, saco lo que necesito solamente, eh, cuido todo ese espacio, ¿ya? Entonces es una forma de participación social. Se fijan que hay distintas formas de participación y ahí están ejemplos de esta forma de participación, ¿ya? Ya, vamos a volver a unas preguntas que yo había puesto. Recuerden, chiquillos, que esto se sube después, así que, prefiero que escuchen, que si tienen preguntas o dudas las anoten, las hagan a través del chat o bien con el micrófono. ¿Ya? Dice, ¿dónde ocurre la participación ciudadana? ¿Estoy dispuesto a participar como ciudadano? O sea, ustedes que son nuestro futuro, ¿ah? O sea, nuestras futuras autoridades, ¿ya? Algunos van a decir, no me interesa, pero ustedes son nuestro futuro, nuestras futuras autoridades políticas, a lo mejor pueden organizar una participación social, no sé, o a lo mejor ya participan en algo que uno no está informado nomás, ¿ya? Entonces, las dos preguntas, ¿dónde ocurre la participación ciudadana? ¿Estoy dispuesto a participar como ciudadano? En cualquiera de estas formas. Voy a dejar de compartir. Ya, chiquillos. ¿Dónde ocurre esta participación entonces? Dudas, consultas también se reciben. Pueden, chiquillos, escribirlas. Acuérdense que el chat es para todo lo que tiene que ver con la clase. Y las dudas que tengan, algún aporte, responder las dos preguntas que plantea ahí. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esta participación ciudadana? Y si estoy dispuesta a participar. ¿Me interesa participar? O ya a lo mejor participo en algún movimiento, en algún grupo, de manera a lo mejor no política, sino que a lo mejor civil o a lo mejor social. ¿Ya? Partamos entonces primero por dudas. Pueden hacerlo con ustedes mismos se pueden activar el micrófono, chiquillos, para si tienen dudas, si prefieren hacerlo por la voz, o a través de el chat, o dudas, consultas, chiquillos. A través del micrófono, que lo pueden ustedes mismos, y a través también, si no quieren hablar, a través del chat. ¿Nada? La idea es, chiquillos, que acá participen, opinen. Profe, yo tengo una duda. Dígame, lo escucho. O sea, no es de la materia, pero quería saber, ¿a qué edad uno se puede inscribir en un partido político? Mayor de edad. Tiene que ser mayor de edad para la ley. ¿Ya? Ay, Porque ahí legalmente estás inscrito y formas parte de ese partido político. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, respecto de la materia, respecto de la participación? A lo mejor algunos de ustedes participa en tiene alguna participación, en el caso de ustedes, a lo mejor más bien social, ¿ya?
en algún grupo que defienda el ambiente, en algún grupo que a lo mejor son animalistas, no sé, pues de repente uno tiene esa, digamos, forma parte de esos grupos, tiene esos intereses, ¿no? ¿Hay dudas, consultas? ¿No? Ya. Listo. Ya, chiquillos, estaríamos listos entonces, ya, terminando la clase y cuídense mucho, ya. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense harto, chiquillos, ya que esto está más o menos mal la cosa.